dos profecías en el libro de Daniel que están en proceso de cumplimiento. ¿Cuáles son? A ver, si se acuerdan. Muy bien, Daniel 11:45, esa es una. ¿Y cuál es la otra? ¿Si están conmigo aquí? ¿Cuál es la otra? Daniel 8. Daniel 8 y Daniel 11. En el pasaje que ven allí en pantalla dice que la luz que se le dio a Daniel, especialmente para estos últimos días, las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, son dos ríos, y en esos dos ríos tuvo dos visiones importantes. Las riberas del Ulai es Daniel 8, las riberas del Hidekel, Daniel 11, los grandes ríos del Sinar, y luego dice al final, estas dos profecías están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto que pasar, pronto ocurrirán. Entonces, hay dos profecías de Daniel que están en proceso de cumplimiento. ¿Cuáles son? Daniel 8, río Ulai, Daniel 11, en el río Hidekel. Son dos profecías que están en proceso de cumplimiento. Cuando usted estudia Daniel 8, ¿qué ve allá? ¿Qué ves en Daniel 8? ¿Qué ven? A ver, estudiantes de la profecía, ¿qué ven en Daniel 8? Cuando usted estudia ya ese capítulo. La profecía, ¿pero de qué? De las 2300 tardes y mañanas, el juicio investigador. ¿Estamos en proceso del juicio investigador o no? Es una profecía que se está cumpliendo, se está desarrollando, ¿sí o no? Sí. Y Daniel 11, ¿cuál es el texto que falta que se cumpla de Daniel 11? ¿Cuál es? ¿Ah? El rey del norte, Daniel 11:45, ahí está. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese rey del norte en el tiempo del fin va a jugar un papel grande, primordial. ¿Y por qué creen ustedes que el Señor nos dejó Daniel 11? ¿Para rascarnos la cabeza? No. Lo dejó para que el pueblo lo estudie, lo analice, lo estudie y sepa quién es ese rey del norte pronto. Porque ese rey del norte siempre va a estar en unión con el juicio investigador. O sea, es decir, un poquitico antes de que Jesús se levante y termine su obra en el juicio y diga, hecho es, un poquito antes de eso, se va a levantar el rey del norte, va a ir, mire qué dice el verso 45, va a colocar tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo, que eso es Jerusalén literalmente, va a colocar allá su sede, algo va a pasar en la historia de este mundo dentro de poco, ya lo estamos viendo cómo se desarrolla y se están armando las naciones para ese proceso. Pero lo que quiero decirles es que este texto está en proceso de cumplimiento, 2 capítulos de Daniel, y la hermana White ha dicho que el evangelio tiene que ir junto con la profecía y ser predicado al mundo. Los pioneros adventistas en sus carpas siempre, Daniel 11:45 jugó un papel muy grande, muy primordial. El espíritu de profecía dice en este pasaje así: un espíritu belicoso agita al mundo. ¿Qué es lo que está agitando al mundo hoy 2022? A ver, hermanos, ¿van conmigo? A ver, ¿qué está agitando al mundo hoy 2022? Un espíritu belicoso, ¿sí o no? Entonces, este texto, si usted lo transpola hoy al 2022, ¿tiene propósito, cumplimiento o no? Claro que sí. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Entonces tenemos Daniel 11:45 que está en proceso de cumplimiento, y pronto va a llegar ese momento en que vamos a ver Daniel 12:1. Ustedes ven Daniel 11:45, si lo leen de corrido, pasa a Daniel 12:1 y allí dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, cuando ese rey del norte coloque sus tiendas allá en ese lugar, Jesús se va a levantar. Ese es Miguel, se va a levantar, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que los hombres han existido. Entonces tenemos un tiempo de angustia que se avecina, y como decíamos ayer, los movimientos finales, ¿cómo van a ser? Rápidos. Los movimientos finales serán rápidos. Aquí tenemos a Juan Pablo II
y tenemos al presidente George Bush en el 91 y el otro en el 2004, cada uno en diferente época. Y aquí Juan Pablo II dice: las personas se vuelven cada vez más conscientes de la necesidad de un nuevo orden internacional. Eso lo dijo en una homilía en el Día Mundial de la Paz, enero 1, Juan Pablo II lo dijo. Luego, en 1991, George Bush había dicho esto: eso es una gran idea, un nuevo orden mundial. Solo los Estados Unidos tienen tanto los medios como la posición moral para hacerlo. Entonces hay un nuevo orden mundial que se va a establecer, pero ¿quién es el que tiene tanto los medios económicos poderosos para llevar a cabo ese nuevo orden mundial? ¿Quién? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Eso está de acuerdo con la profecía, sí o no? Lo que dijo George Bush, ¿está de acuerdo con la profecía? Sí. Sin saberlo, él parafraseó Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 te menciona que hay dos bestias allá y que esas dos bestias, en vez de pelearse en una tras la otra, lo que van a hacer es que se van a unir. Por ejemplo, cuando sale la primera bestia en Daniel 2, ¿cuál es? Babilonia. Ella surge por muchos años. Luego, ¿quién le sigue? Medo-Persia. ¿Pero qué hace Medo-Persia? ¿Se pone a aliarse con Babilonia? No, sino que la destruye y la vence. Después de Medo-Persia, ¿quién viene? Grecia. ¿Y qué hace Grecia? ¿Se une con Medo-Persia? ¿Se alían? No, sino que la destruye. Después, ¿quién viene? Roma. ¿Y qué hace Roma? ¿Se une con Grecia? ¿Hacen acuerdos? ¿Se vuelven amigos? No, también la destruye. Pero cuando usted llega a Apocalipsis 13, hay un cambio en la profecía, porque resulta que estas dos bestias, en vez de pelearse ni destruirse mutuamente, se aman, se quieren. Tanto así que una le dice Apocalipsis 13, que hace todo delante de ella para enorgullecerla. En favor de ella, correcto, en favor de ella. Gracias por estar atento aquí conmigo. Así es, entonces vamos a ver un cambio en la profecía. Quiero que abran Apocalipsis 13, vamos a recordar cómo dice esa profecía. El verso 12, a ver, abran conmigo la Biblia, vayan. Apocalipsis 13 y vamos a leer el verso 12. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos en el tiempo del fin? Hace que la tierra, los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen, ¿qué es la imagen? Yo sé que ustedes ya saben eso, a ver, díganme, ¿qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Me gusta que el hermano participa harto conmigo, pero yo quiero escuchar otros. Hermanas, ¿qué es la imagen de la bestia? Rápido, díganme. Ajá. ¿Qué es la imagen? La imagen es la unión de poder religioso con poder civil. Entonces dice que Estados Unidos va a hacerle una imagen a la primera. ¿Qué significa una imagen en Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Que los poderes religiosos se van uniendo cada vez más con el poder civil, de tal forma que el poder religioso le va a dictar al poder civil qué tiene que hacer. Eso es la imagen de la bestia. Entonces vamos a ver en Estados Unidos este texto cuando dice, se le permitió infundir aliento, o sea, que resucite esa unión, va a resucitar esa unión, se le da aliento, para que la imagen hable y dé muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, ¿ah? Y que ninguno pudiera comprar ni vender. Oh, hermano, eso es terrible. O sea, es una imagen, es una unión que va a haber en el mundo, poder civil, poder religioso, que va a imponer al mundo que se prohíba comprar y se prohíba vender. ¿Cuántos? Yo veo que aquí en México hay muchos que les gusta el comercio. Eso es bueno, que uno trabaje en el comercio. Bueno, yo trabajo en el comercio humilde, yo soy de sostén propio, me gusta también el comercio y es bueno trabajar en el comercio. Pero hermanos, va a llegar el momento en que ya no podremos ejercer nuestro trabajo. Ya no vamos a poder comprar, vender. Comprar y vender es comercio. Y es un comercio que se lleva en el mundo, si usted lo mira a gran escala, en el mar.
Los barcos que van de país en país vendiendo commodities, comprando commodities, azúcar, soya, cebada, harina. Va a llegar un momento en que todo eso va a quedar truncado, va a quedar parado. Porque va a haber un poder que, instado por el poder religioso, va a hacer que cierta clase de sociedades, cierta clase de sistemas y de personas individualmente se les prohíba comprar y vender. Estamos en el proceso de ese cumplimiento, hermanos. Para que eso venga, este texto ocurra, eso no va a venir de la noche a la mañana. Ayer les decía eso, tiene que haber una preparación, paso a paso tiene que haber una preparación para ello. Y en esta mañana yo quiero que lo miren. Hay 3 encíclicas que la Iglesia Católica Romana ha sacado desde que este Papa Francisco subió a tomar el dominio pues de la Iglesia Católica y dirigirla. Entonces la primera está Lumen Fidei, si la ven ahí. Lumen Fidei es la primera encíclica hecha en el 2013. Se llama Lumen Fidei sobre la fe, es decir, al mundo, la encíclica diciéndole al mundo sobre qué fe tienen que gobernar el mundo o ser dirigida. La fe de la Iglesia Católica Romana es la que tiene que gobernar. Eso en sí es la encíclica. Hermanos, vea, cada vez que la iglesia saca una encíclica, la Iglesia Católica, es porque se tiene que llevar a cabo a nivel universal. Luego en el 2015 sale Laudato Si. Y Laudato Si está enfocado ¿en qué? Todo sobre la casa común. ¿Y cuál es la casa común? La tierra y el medio ambiente. Casa común, medio ambiente. Todo el mundo, todos los gobiernos tienen que estar dirigidos bajo esa premisa de esa encíclica. Y luego en el 2020 sale Fratelli Tutti. ¿Qué significa Fratelli Tutti? Fraternidad humana. Todos somos hermanos y todos vamos a unirnos, gobiernos, sistemas, iglesias, nos vamos a unir para el bien común y para la lucha del cambio climático y el medio ambiente. Eso es. Esta es la agenda de la Iglesia Católica Romana y es la agenda que los Estados Unidos están impulsando y están moviendo hacia adelante. En esta imagen que ustedes están viendo, si no alcanzan a ver acá, el hermano acá se durmió. Eso, gracias. Páseme ahí, esté pendiente ahí, gracias. Muy amable. Aquí dice, para que alcancen a ver, ¿no? Si alcanzan a ver, al menos los que están aquí cerquita, dice: la recuperación del COVID-19, esto es del Foro Económico Mundial, vea, página directa del Foro Económico, dice: la recuperación del COVID puede ser la vacuna contra el cambio climático. Entonces, cuando nos recuperemos del COVID, ¿qué viene después? Cambio climático. Estamos en esa agenda del cambio climático. Revista Time, aquí está, dice climate is everything. El clima es todo ahora. Abajo dice, la pandemia rehizo, miren, remade, o sea, rehizo cada esquina de la sociedad. Ahora es el turno del clima. O sea, estamos viendo que en este año las medidas del COVID se relajaron, pero empezó en todo el mundo la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? En todo el mundo vamos a ver ahora restricciones por causa del clima, por causa del cambio climático. Si hubo restricciones por la cuarentena, por el COVID, ahora vamos a ver restricciones ya no por el COVID, sino por causa del clima. A medida que nos acerquemos, vayamos acercándonos a la historia de la Tierra. Este es un artículo católico, propiamente de una página web católica, dice, informe del Vaticano: después de la crisis del COVID-19, Laudato Si nos salvará de futuras pandemias. Entonces, cuando pase la pandemia, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir un movimiento y ese movimiento no va a ser local, va a ser mundial. ¿Y es sobre qué? El cambio climático. Aquí el año pasado, en esa reunión del COP26 internacional, la revista Time sacó esta revista, ustedes la están viendo, llamada Last Call, el último llamado. Es decir, el último llamado a todos los gobiernos para que se unan en esa agenda del cambio climático, el último llamado. Y ustedes ven que hay una página web que se llama plataforma de laudatosí.org. O sea que
Laudato Si ha dejado de ser una encíclica para pasar a ser un movimiento a nivel mundial enfocado en ese aspecto. Ahora, cuando usted ve Laudato Si, a ver, no sé si la alcanzan a ver acá, Laudato Si tiene 6 capítulos. Qué interesante, cuando usted mira Laudato Si, usted la puede bajar en español, diferentes idiomas, tiene 6 capítulos. ¿Ok? Ahí tenemos el primer 6. Tiene 6 capítulos. Ahora, cuando ustedes van, bueno, vamos a mirar rápido cada capítulo. El primer capítulo dice qué está pasando con nuestra casa común. Segundo capítulo, el Evangelio de la Creación. Tercer capítulo, raíces humanas y la crisis ecológica. Cuarto capítulo, ecología integral. Quinto capítulo, aproximación y acción, líneas de aproximación y acción. Y el sexto capítulo habla sobre la educación ecológica y la espiritualidad. Entonces tenemos 6 capítulos, pero el más importante para nosotros como adventistas es el sexto. Ahí van 2 6. 6, 6. Ahora, cuando usted entra al sexto capítulo, ¿qué vas a ver? El sexto capítulo está dividido en 9 partes. Mírenlo abajo. Pero la sexta parte es la que nos interesa a nosotros como adventistas. Y la sexta parte dice señales sacramentales y la celebración del descanso. O sea, tienes ahí 6, 6, 6. Qué interesante, ¿no? Aún en la estructura de esta encíclica. Entonces, Laudato Si termina hablando, le agradezco el volumen al video que voy a colocar a continuación, viene hablando acerca del medio ambiente. Termina, miren, comienza hablando de la casa común. Ay, todos vivimos en la tierra, esta es nuestra casa. ¿Y esto es verdad o no? Esta es una tierra, esta es nuestra casa. Y obviamente como cristianos tenemos que cuidarla. Pero cuando tú le das un enfoque fuera de la Biblia para llevarte finalmente, que esta encíclica te lleva finalmente que el día de descanso para la tierra tiene que ser el domingo y el día de la familia. ¿Tú qué piensas? ¿Está bien o está mal? Obvio que está mal, porque ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día de la familia realmente? El sábado. Ahora escuchen a este Papa diciendo esto. Vamos a escucharlo. La naturaleza merece ser protegida. Y esto en esta pandemia lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia, y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla, pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos, en lugar de hacerlo solo. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Y por eso ellos han dicho, en medio de la pandemia cuando inició, esto es la mejor oportunidad que tenemos para desarrollar esta agenda. Entonces han venido desarrollándola y han venido trabajando, y aquí ustedes ven en esa imagen, ahí están los dos. Eso es Apocalipsis 13, esto es de Financial Times, del periódico, sale la foto de ellos dos. Eso es Apocalipsis 13, el trabajo y la agenda que ellos están llevando a cabo, y dice Biden y el Papa Francisco podrían hacer milagros en el cambio climático, ¿sí? Y ustedes tienen aquí a John Kerry. John Kerry es el que está encargado en la administración de Estados Unidos para dirigir el cambio climático a nivel mundial con los otros países. Entonces ustedes ven en este video hecho en el 2015, cuando, a ver si se deja, parece que no,
bueno, parece que no se dejó ver, en el 2015, cuando el Papa Francisco entra al Congreso de los Estados Unidos, no sé si ustedes lo han visto, yo me imagino que lo han visto, pero a la única persona que saluda es ¿a quién? A John Kerry, en el 2015. Entonces ya estaba, no sabemos si ya estaba hecho o no hecho, pero él iba a quedar como encargado de la parte del clima ya para el 2020, 5 años después. Aquí ustedes ven la imagen de ellos dos saludándose y John Kerry diciendo, haciéndole un apelo a la autoridad moral del Papa para combatir el cambio climático. Cuando ustedes saben que él es de Argentina, ¿no? En Argentina, en el 2015 hacia atrás, hubo leyes dominicales locales. Y esas leyes dominicales locales en Argentina, mira, ahí ustedes están mirando un recorte de periódico de allá de Argentina del 2013, dice el Papa por el cierre de comercios el domingo en Argentina. ¿Saben ustedes que hay ciertos estados que ya se cierran los domingos los supermercados? En ciertos estados no se permite que se abran. Hecho por el Papa este trabajo. Pero la razón, cuando usted mira la razón en los periódicos del por qué se hizo esto, ellos dicen, es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida. En otras palabras, ¿cuál es la excusa para hacer cierres en domingo? Si lo hicieron en Argentina de manera local, que es por causa del clima y el medio ambiente, lo vamos a ver mucho más a nivel global. Y aquí un recorte donde están, dice la mayoría de iglesias sosteniendo el domingo del clima en Glasgow, la conferencia en Glasgow. Aquí otra página web donde dice, se envía invitación para conmemorar el domingo del clima a nivel mundial. Aquí otra donde dice, la iglesia de Escocia celebra el domingo del clima en Glasgow junto con socios cristianos. Otra página web donde dice, las iglesias llaman a los gobiernos para actuar en la crisis del clima. Entonces, ¿qué están haciendo los poderes religiosos? Están tomando la batuta para imponer a los poderes civiles que se hagan cargo del medio ambiente, porque es que la tierra ya no aguanta más y por eso colocaron hasta el 2031 como fecha límite. Esta página web, mire cómo dice esta página web, domingos bajos en carbono. ¿Cómo? Domingos bajos en carbono. Es decir, puedes ayudar a la tierra descansando el domingo y como tú no haces nada en domingo, dióxido de carbono expulsas menos porque trabajas menos, los carros no se mueven, menos dióxido de carbono. Entonces ahora el enfoque en el medio ambiente en todos los gobiernos siempre va a ser el carbono. Entonces van a colocar impuestos al carbono en empresas grandes que están contaminando la tierra. Les dije ayer, en Europa ya se está pensando colocar un impuesto al carro por movilizar el carro, porque el carro está contaminando la tierra. Entonces estás colaborando para que eso suceda, te vamos a colocar un impuesto, te lo vamos a colocar. Y se está luchando para sacar todos los carros que no sean eléctricos, para tener en Europa carros que sean último modelo. Bueno, ese es el trabajo supuestamente de esta agenda, domingos bajos en carbono. Miren esta otra página, Climate Sunday, o sea, domingo del clima, recursos promocionales. Dice, la iniciativa Climate Sunday hace un llamado a todas las iglesias locales de Gran Bretaña, Irlanda, para que realicen un servicio centrado en el clima, cualquier domingo antes del COP26. Esto fue el año pasado. Miren esta otra página. Esta otra página se llama greensabbathproject.net, sábado verde, proyecto sábadoverde.net. Y comienza diciendo ahí, miren, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no puedes hacer nada por el medio ambiente? Una pregunta, nada puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer. Un día a la semana no hagas nada. O sea, estamos viendo que cuando inicia la pandemia, inició un proceso en todo el mundo también para acelerar un día verde, un sábado verde, un domingo por el clima. El año pasado se celebraron, escuche, 1700 años del domingo. ¿Cuándo ustedes habían visto que en el mundo se haya celebrado 1700 años del domingo? Pues eso pasó el 3 de marzo, o el 21 de marzo más bien, 21 de marzo del 2021. ¿Saben qué pasó? 7 de marzo del 2021. ¿Saben ustedes qué pasó el 7 de marzo del 2021? ¿Saben qué pasó o no?
3 de marzo del 2021. 3 de marzo del 321, 3 de marzo del 321, el emperador Constantino decretó el domingo como día de guarda, protegido por la ley romana. Desde allí, cuente usted hasta el año pasado, son 1700 años que han pasado. Y por primera vez el año pasado se celebraron 1700 años del domingo como día de descanso. Eso es increíble, nunca lo habíamos visto en la historia del mundo. Ahora, Ireland, north and south, is a wonderful tapestry of scenery. We have great seascapes, wonderful farmland, and our towns and cities are full of nature. But like so many parts of our world, it's under threat from climate change. As Christians, we believe the earth is the Lord's and everything in it. God calls us to be part of restoring all of creation to full life. This year, the United Nations Climate Summit, known as Conference of the Parties, COP26 for short, is taking place on our doorstep in Glasgow. The world's leaders and campaigners will gather to agree on the next steps to help protect our world. Churches across Ireland and Britain are getting ready to take action through Climate Sunday. Climate Sunday is an initiative of churches together in Britain and Ireland. We are calling on all churches across Ireland, North and South to get involved in the movement for climate justice. Sometimes we feel powerless. It seems like such a huge problem, and we feel so small in comparison. Scripture reminds us that the small actions of individuals and communities responding to God's call can make a big difference. So what is Climate Sunday? We're inviting churches to begin with prayer and worship. Our calling to climate action begins with our faith. Hold a Climate Sunday service and together as a community begin to explore why action for the climate is part of our discipleship. The website climatesunday.org is full of ideas and resources to get you started. We're also inviting you to commit to long-term action for the climate. In this crucial year, we as churches can play our part in the journey of caring for God's world. Join one of the faith groups working in this area, like Eco Congregation Ireland, Christian Aid, or Tear Fund. Finally, we're inviting you to speak up. The churches can bring a distinctive voice to the call for climate justice, rooted in our faith in a just and caring God. If you're in Northern Ireland, sign the Time Is Now declaration on the Climate Sunday website. If you're in the Republic of Ireland, contact your TD or councillor as a church and tell them of the need for urgent action. This is a year for churches to live out our mission, to love our neighbour and seek justice for all creation. How will you get involved? I hope you agree that climate change should be a priority for Christians, and I encourage you to support the Climate Sunday campaign. Doblado al español por Full Prophecy. Ahora, esto que ven en imagen es un collage de todos los periódicos del mundo, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, como en diferentes periódicos oficiales del mundo se invita a los gobiernos a que tengan un día de descanso. Miren, por ejemplo, arriba dice, The Earth needs a green Sabbath. La tierra necesita un sábado verde. Miren, a ver, yo me bajo un poco, disculpen, mire abajo lo que dice, Bring back the blue laws. ¿Saben qué son las leyes azules? En Estados Unidos, en los tiempos de 1870 hubieron leyes azules en ciertos estados que invitaban a los estados a que cerraran los domingos obligatoriamente supermercados, etcétera, y eso tenía que ser obligatorio y era por ley en ciertos estados. Esas leyes se conocieron como leyes azules. Pasando los años, esas leyes quedaron cerradas y olvidadas, pero todavía están en la Constitución de ciertos estados, de la mayoría de estados. Ahora esas leyes están volviendo a ser revividas nuevamente y por eso se dice acá, traigamos de nuevo las leyes azules. Otro, danos de regreso el domingo. Otro dice, Sunday Law, vea, en un periódico.
En otros periódicos dice The United Nations Environmental Sabbath Service, el servicio sabático medioambiental de las Naciones Unidas. ¿Saben ustedes que las Naciones Unidas ya tienen un brazo enfocado solamente al sábado del clima, al domingo del clima? Abajo, Keeping the Sabbath to keep the earth. Vamos a guardar el sábado para mantener la tierra, para cuidar la tierra. El sábado es una era del cambio climático. Let's keep Sunday sacred. Vamos a mantener el sábado, ¿cómo? Sagrado. Pero ese sábado no es el sábado bíblico. ¿Qué sábado es? El domingo. Es el domingo. ¿Y quién va a dirigir esto? ¿Quién va a estar a la cabeza de todo esto? ¿Quién? ¿Quién creen ustedes que va a ser? El Papa. Miren esta imagen de la revista Time. Los líderes mundiales deben escuchar al Papa Francisco sobre el cambio climático. Y el espíritu de profecía nos dice así: mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. ¿Qué está arreglando? ¿Qué está pasando en la oscuridad? ¿Qué está pasando? Se están arreglando cosas para que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia de los gobiernos del mundo. Y dice, el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende esa corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos. Claro, cuidar la tierra, el medio ambiente, claro, esos son benignos, son medios aparentemente cristianos, pero cuando hablen, se revelará el espíritu de ¿quién? Del dragón. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿cómo está trabajándose las leyes dominicales hoy? Muy por debajo, muy por debajo. Los dirigentes están ocultando esto, no lo están ocultando. Pero cuando surja, ya se van a dar de cuenta que es demasiado tarde porque cumplieron el propósito de la bestia, del papado. Ahora, déjenme decirles de la otra encíclica, Fratelli Tutti. Ahora, ya hablamos de Laudato Si, hablemos de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, ahí ustedes lo ven en pantalla, significa fraternidad humana. Miren esta imagen, me pareció tan interesante cuando yo la descubrí, que esa imagen, ahí ustedes ven, me bajo aquí un momento. Hola, hola. Allá está el Papa al rincón. Tiene una banderita que se llama Save the Planet, ¿sí o no? Está Save the Planet. Dice Madre de las Rameras y tiene un tapete rojo extendido hacia allá, dice el vino de Babilonia. Y aquí vienen todas las iglesias, miren, todas las iglesias con sus cartelitos, vienen todos los gobiernos acercándose a la Madre y los cartelitos que estas iglesias llevan es también Save the Planet, el bien común. Luchemos por el bien común, todos juntos como fraternos, como hermanos. Vamos a luchar para sacar esta tierra adelante porque esta tierra no va a ser destruida. Pero ¿qué dice la profecía? ¿Va a ser destruida esta tierra o no? Claro. ¿Y por qué va a ser destruida esta tierra? Por el pecado, por la desobediencia a la ley de Dios. Y cuando usted ve al Papa diciendo, vea, esta tierra es destruida y está siendo destruida por causa de nosotros, por causa de la desobediencia a la ley de Dios. ¿Cuándo usted lo ve diciendo eso? ¿No? Pero eso es una teología satánica, hermanos, de la fraternidad humana y de que todos vamos a ser juntos y nos vamos a unir. Es una teoría satánica, apreciados hermanos. Y como dice este recorte, es el Papa de todas las religiones como nunca ha existido después de Juan Pablo II. Es el Papa de todas las religiones porque ha unido a todas las religiones en una. Y la hermana White dice, las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes, en modos de operación, emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia, aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta, resuelta, para recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones, deshacer lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. Entonces, ¿qué está haciendo hoy ese poder? Ganando poder en todas las direcciones. Y Apocalipsis 16 nos habla de esa unión que va a haber, porque dice que son espíritus de demonios que van a reunir a los reyes del mundo entero para esa batalla del gran día del Todopoderoso, para que todos lleguen a ser una humanidad, one humanity, una sola humanidad. Entonces, hermanos, estamos cerca de este trabajo y para que esto ocurra,
toda la gente tiene que ser educada, todos tienen que ser educados. Y el Papa en el 2020 llevó a cabo un trabajo que se llama Pacto Global por la Educación, se llama así, Pacto Educativo Global. Es una educación que se está llevando en todos los gobiernos para que piensen igual, para que hablemos igual, un mismo idioma, ¿ok? Sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente, sobre el día de guarda. ¿Me colabora con el video? Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Y por primera vez, el año pasado, la Iglesia Católica hace una primera declaración conjunta sobre el cambio climático. ¿Adivinen con quién? Se une la Iglesia Católica, que es la mayor del mundo, con 1.300 millones de habitantes cristianos en el mundo. Se unió con la Iglesia Ortodoxa Oriental, que tiene 220 millones también de feligreses, y se unió con la Comunión Anglicana. 3 iglesias se unieron y sacaron la primera declaración cristiana sobre el clima. Hermanos, eso es profético, como nunca antes. 3 iglesias, las mayores 3 iglesias del mundo, se unieron el año pasado para sacar una declaración firmada con respecto al cambio del clima. Miren esta, líderes cristianos piden actuar sobre el medio ambiente. Ahí está. Dijeron que la pandemia del coronavirus les dio a los líderes políticos una oportunidad sin precedentes para reconsiderar la economía mundial, hacerla más sostenible, socialmente justa para los pobres. Y aquí está los recortes de esa unión. Luego también, miren, 40 líderes religiosos en octubre del año pasado se unieron para decirle a los gobiernos que luchen rápido por causa del clima. O sea, ustedes están viendo ahí el poder civil instando al poder, el poder religioso instando al poder civil para hacer este trabajo y para que haya una conversión ecológica. O sea, ¿saben ustedes que Babilonia, la primera división de Babilonia o la primera división que tuvo la Iglesia Católica Romana fue quién? La Iglesia Ortodoxa. ¿Cuándo la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica? En el año 1050. Pero hoy, para que Babilonia pueda hacer ese trabajo y llevar esta agenda, necesita volver a unirse. Y por eso estamos viendo a la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia rusa, la Iglesia Ortodoxa, en los países del Islam uniéndose con la Iglesia Católica Romana. Aquí ustedes ven las imágenes de ese trabajo. Y por primera vez Emiratos Árabes Unidos cambia su fin de semana para alinearse con el occidente. ¿Escucharon eso? Por primera vez en la historia del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos, ahora, ustedes saben cuál es el día de guarda de ellos, ¿no? ¿Cuál es? El día viernes. Es el día viernes. Ahora resulta que Emiratos Árabes Unidos ha cambiado el fin de semana para alinearse con Occidente, de tal forma que ahora las personas y las empresas que trabajan en ese país van a tener días de descanso desde el viernes, es decir, viernes, sábado y domingo, por primera vez en la historia del mundo. ¿Cuándo ustedes habían visto que un poder musulmán, un gobierno islamista, cambie su día de guarda para enfocarse en el día occidental, que es el domingo? Entonces, esta noticia, hermanos, es muy profética. Son domingos libres. Miren esta otra. Los Emiratos Árabes Unidos declaró una semana laboral de 4 días y medio. O sea, ¿cuántos días se trabaja? 4 días.
trasladando el fin de semana del viernes y sábado al sábado y domingo. Hizo del viernes, el día sagrado musulmán, una media jornada de trabajo que finaliza al mediodía, justo a tiempo para la oración comunitaria que normalmente se realiza en las mezquitas y que los musulmanes observan habitualmente. Pero no solamente Emiratos Árabes Unidos ha decidido tener el culto dominical. Miren esa noticia ahí, el culto dominical llega al Golfo. O sea, por primera vez estamos viendo cómo los países se reacomodan al día de guarda. Y no solamente eso, los bancos. Estamos viendo acá Citibank, los bancos globales se están alineando con la nueva economía que reconocerá el domingo como un día de descanso. Las sucursales de Citibank en el país gobernado por musulmanes sunitas estarán abiertas de lunes a sábado y permanecerán cerradas los domingos. Ahora, eso llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay una ley que está hablando de trabajar 4 días y tener el viernes y el sábado como día de descanso. Ahí ustedes lo están viendo, vea, en esa noticia. Vamos aquí adelante, miren esta otra, dice: los legisladores en Estados Unidos se alinean detrás del proyecto de ley para traer la semana laboral de 4 días a Estados Unidos. Entonces, ¿estamos avanzando en los movimientos finales o no? Sí, hermanos. Ahora, miren esto, las 3 religiones del mundo van a construir su sede, una sola sede, entre ellas, en Dubái, Emiratos Árabes, católicos, musulmanes y cristianos judíos. Entonces van a tener una sede, ahí está, y esa va a ser la sede, o sea, es una nueva religión que se está levantando en el mundo, donde están católicos, musulmanes y cristianos juntos. Vamos a obviar esto. En diferentes países, Chile, esto es Croacia, miren, Croacia rumbo al domingo sin trabajo para este año 2022 en toda Europa. La hermana Juaida habla de Europa, donde dice que tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo. Así que el día de descanso, ese domingo climático, ese sábado verde, se está llevando a cabo en diferentes partes del mundo. La ONU, miren, hace sonar campanas de alarma del cambio climático sobre la temperatura. Dice Slow Sunday, la solución simple al calentamiento global es tener un día para el clima. De las Naciones Unidas que dice el Servicio Sabático Ambiental de las Naciones Unidas. Hermanos, estamos viendo esto muy rápido. Yo quiero terminar mi tema hablando de Rusia y Ucrania. Denme unos 10 minutos, por favor. Yo sé que se me fue el tiempo, pero no quiero pasar sin hablar de Rusia y Ucrania. ¿Les gustaría escuchar esto un momento? Agradezco su tiempo, un momento, no quisiera dejarlo pasar. Rusia y Ucrania también esta guerra está ayudando y está colaborando para que este movimiento dominical y este movimiento de Apocalipsis 13, el cumplimiento de la profecía, finalmente se pueda llevar a término. Entonces, ustedes tienen acá Ucrania y Rusia. Ucrania perteneció a la Unión Soviética, ¿saben? ¿Cierto? Antes de 1989, después de la caída del muro de Berlín y del comunismo, Ucrania se separa de Rusia, pero antes de esa separación y antes de que cayera ese muro de Berlín, el Papa en ese tiempo, Juan Pablo II, se une con Ronald Reagan para hacer caer de Gorbachev ese muro o ese comunismo. Durante muchos años los adventistas en los años 80 creían que el comunismo es el que iba a reinar el mundo, pero no, el comunismo finalmente cayó en 1989. ¿Y ahora qué queda? Solamente el capitalismo y queda el catolicismo. Pero de esos dos, la profecía nos dice que el que va a dominar va a ser el catolicismo, y el capitalismo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, estarán allí para ayudarle a subir nuevamente al poder. Entonces, aquí ustedes ven la revista Time, y dice la revista Time de ese tiempo: la Santa Alianza, se unió Ronald Reagan de manera secreta con Juan Pablo II para destruir el comunismo y el muro de Berlín en la Unión Soviética y Gorbachev, etcétera. Ese trabajo que ellos hicieron es muy interesante porque se está volviendo a repetir con Rusia y Ucrania ahora.
si Estados Unidos y el Vaticano estuvieron juntos para derrocar allá lo que no les convenía, pues ahorita estamos viendo nuevamente a Rusia con Ucrania, que hicieron parte del mismo bloque, y allí vamos a ver Estados Unidos con el Vaticano trabajando también. No me quiero meter en política, porque aquí analizamos las guerras no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista profético. ¿Qué tiene que aprender usted como estudiante de la profecía de esta guerra? Mucho, tenemos que aprender mucho la forma como se está llevando a cabo. Esta página dice cómo el colapso de la Unión Soviética explica la tensión actual entre Rusia y Ucrania. Y el presidente Putin dijo esto, él llama al colapso soviético la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. ¿Por qué Ucrania es importante? Ucrania es importante porque es un sitio estratégico para la predicación del evangelio. Entonces, por un lado, a la Iglesia Católica Romana no le conviene Ucrania, y le conviene una Ucrania sometida al régimen ortodoxo, la religión ortodoxa. Permítanme, escuchen esto, es un pequeño resumen de lo que es Ucrania y por qué es importante. Eclesiológicas en el país cambiaron dramáticamente. La construcción de una nueva nación estaba haciendo que los ciudadanos no pensaran tanto en términos políticos, sino espirituales. Parecía que el desvanecimiento del comunismo se contrastaba muy fuertemente con el resurgimiento de la espiritualidad. Desde 1990, a Ucrania se le empezó a conocer como el cinturón de la Biblia y como un centro de la vida eclesiástica evangélica, la educación teológica y las misiones. La pregunta es, ¿por qué? Una vez que el comunismo soviético ya no era una amenaza en Ucrania, cientos de misioneros occidentales llegaron al territorio. El primer objetivo era la misión y el evangelismo, pero ¿cómo lograrlo? Hubo dos métodos clave: el desarrollo de centros de impresión de literatura cristiana y la creación de seminarios de estudio bíblico. Providencialmente, los principios de la fe cristiana encajaron muy bien con el deseo de una estructura moral de la sociedad que se sentía carente de cualquier norte moral. De esta manera, la iglesia evangélica en Ucrania empezó a llenar sus salones con una gran cantidad de nuevos conversos, lo que la dotó de una gran vitalidad. Esto sumado a que una gran cantidad de evangélicos emigraron a países protestantes, lo que les permitió mantener lazos de comunión, educación, de evangelización y de cooperación en muchos otros sentidos con denominaciones evangélicas en muchas partes del mundo. De esta manera, Ucrania se fue convirtiendo poco a poco en el epicentro y puerta de entrada del evangelicalismo a los países y a la cultura de las naciones que habían conformado la URSS. Esto en gran medida porque las leyes y las libertades de la nación fueron desde sus inicios muy propicias para la llegada de misioneros, de denominaciones extranjeras y para el fomento del conocimiento bíblico. Este ambiente ha producido frutos obvios. El territorio de Ucrania está estratégicamente posicionado entre el mundo de la antigua Unión Soviética y el mundo occidental. Además, los creyentes y ministros entienden la cultura de las naciones excomunistas, lo que les da un carácter transcultural. En conclusión, son más efectivos a la hora de iniciar proyectos misioneros, educativos y sociales en este mundo que comprenden muy bien. De esta manera, Ucrania se convirtió rápidamente en el país que más misioneros envió a Rusia y a otros países exsoviéticos. Por estas razones, desde hace más de 30 años, Ucrania es conocido como el epicentro de la formación evangélica, con iglesias, seminarios, imprentas, medios de comunicación, estaciones misioneras y ministerios paraeclesiales. Esto porque, como lo mencionamos anteriormente, en Ucrania se pueden permitir libertades que no son posibles al oriente de sus fronteras. Por eso la Iglesia Católica tiene un trabajo grande que hacer allá en ese lugar, junto con la Iglesia rusa, ortodoxa. Pero, hermanos, desde el punto de vista económico, ellos saben que están infligiendo una herida mortal en la economía en el mundo, porque esta guerra entre Rusia y Ucrania, noten esto que está aquí en pantalla, está provocando protestas y disturbios económicos en el mundo entero. Las razones, porque juntas Ucrania y Rusia producen casi un tercio del trigo, el 19% del maíz,
el 80% del aceite de girasol que se produce en todo el mundo. ¿Están escuchando eso? Ellos saben eso. Ellos saben que están haciendo una herida mortal en la economía del mundo, y eso va a llegar como un efecto dominó aquí a todos los países centroamericanos, latinoamericanos. Y como dice aquí, casi diría que ningún país va a ser inmune a esta especie de triple riesgo político: la prolongación de la pandemia, el aumento de los precios y la presión sobre el nivel de vida. ¿Cuántos han visto aquí en México los precios, cómo se han aumentado de la cebada, del trigo, de los fertilizantes? ¿Cuántos lo han visto? ¿Sí lo han visto o no? Sí, y va a seguir creciendo. El aumento va a seguir altísimo. Miren esta noticia: los precios de los alimentos ya están en niveles récord antes de la guerra, y ahora después de la guerra peor, porque Ucrania y Rusia son conocidas como el granero del mundo. Entonces, ¿por qué les conviene la guerra a las élites del mundo? Y específicamente en este lugar. Bueno, hermanos, va a venir una crisis económica. Esa crisis económica sabemos que está profetizada, porque en este texto dice: en India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Ella profetizó que esto va a ocurrir. Los hombres con dinero, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios muy elevados. Esto significa morir de hambre para las clases más pobres y provocará una guerra civil. Hermano, ¿ya lo están viendo o no? En Sri Lanka ya vieron los desmanes de la gente que salieron porque todo está a nivel altísimo y la gente no tiene que comer, salarios muy bajos. Estamos viendo el cumplimiento de este pasaje. Significa morir de hambre para las clases más pobres y provocará una guerra civil. Y luego ella conecta esto con Daniel 12:1 y dice: habrá un tiempo de angustia como nunca lo fue desde que hubo nación, y en ese momento se levantará Miguel y comenzará un tiempo de angustia. Es decir, que un poquitico antes de que comience el tiempo de angustia vamos a ver una crisis alimentaria como nunca antes. Entonces Rusia, Ucrania, se está permitiendo que esto ocurra para el control de la sociedad. Y no solamente eso, rápido les muestro, estos días el Papa consagró a Rusia y Ucrania a la Virgen, ¿recuerdan? Y consagrar un país a una virgen, que eso es algo espiritista, eso es algo terrible, ¿no? Ahí está, consagró a Rusia y Ucrania a la Virgen. Luego tenemos a Joe Biden, donde dice que nos encontramos en un punto de inflexión, y él mismo te está diciendo acá que él va a liderar ese nuevo orden mundial. Tienes tú aquí esta reunión que se llevó a cabo hace 2 semanas, que se llamó la Cumbre de los Gobiernos del Mundo, donde están diciendo, ya te dicen abiertamente, vamos a hacer un nuevo orden mundial. Te lo están diciendo ya abiertamente, ya no lo están ocultando. Estamos listos, dice, para un nuevo orden mundial. Así comenzó la señora que empezó a dar la introducción a esa cumbre. ¿Estás listo para ese nuevo orden mundial? Y ese nuevo orden mundial, apreciados amigos, implica el cambio de la moneda. El cambio de la moneda, para que se pueda prohibir comprar y vender, tiene que haber un cambio de moneda. Es decir, el dólar tiene que pasar del efectivo a lo digital. Entonces, a medida que pasen los días, y este año vamos a ver que si ustedes trabajan en empresas, van a haber cuestiones más digitales, van a haber cuestiones digitales bancarizadas. A los ciudadanos paso a paso se les va a incluir en esta parte digital. Ahí ustedes están viendo un recorte donde dice que la Casa Blanca ya está trabajando, esto es de marzo, en la parte digital. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la parte digital? Porque todos los que sean incluidos, empresas independientes sean incluidos en la parte digital, sus nombres, direcciones, lo que hacen va a estar allí. O sea, va a estar gobernado por una base de datos donde toda su vida va a ser manejada, toda su vida va a ser dirigida. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cuando llegue el momento en que esa ley dominical salga y se prohíba comprar y vender, ya va a ser más fácil, porque todo el mundo estará digitalizado, todo el mundo lo estará. Miren esa otra noticia donde habla de cómo ya desde el 2020 venían trabajando en el cambio de la moneda a la digital. Hay ya una tarjeta de Mastercard enfocada a la parte digital, se llama Doconomy. Pueden ustedes buscarla en internet, Doconomy, y es una tarjeta Mastercard que ya sirve para controlar la huella de carbono que tú dejas en la tierra, donde el carro que tú mueves,
el comercio que tú haces, va a llegar el momento en que van a salir tarjetas de crédito enfocadas al carbono, donde te van a decir, tienes un límite de trabajo, y la misma tarjeta es inteligente de tal forma que te va a decir hasta dónde puedes llegar en la compra y la venta, y te va a decir, hasta aquí llegas, no puedes comprar y vender más. Y se llama la Doconomy, ahí ustedes la ven, no lo voy a poner el video porque el tiempo se me fue, pero investiguenlo, mis hermanos. Pero todo esto del cambio de moneda, de lo efectivo a lo digital, es el proceso que nos lleva a la preparación del cumplimiento de Apocalipsis 13, el no comprar y el no vender. Dice la hermana White, tengo palabras que hablar a nuestros hermanos. La actual discusión financiera me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás para estos últimos días. Hay un poder que actúa desde abajo por obra del gran enemigo. Yo suponía que nuestros hermanos pisarían con cuidado y se moverían con mucha cautela, manteniéndose lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circulante. Escuchen ahora, el cambio de moneda circulante no es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será su resultado? Determinará un estado de cosas que traerá opresión a los pobres y creará una gran angustia. Es uno de los planes del diablo, y yo pensaba que los que creían en la verdad no serían engañados en lo mínimo con este asunto. Entonces, ¿qué dijo la hermana White de esa moneda circulante y de ese cambio que va a haber? Entonces, esto está que viene, está por verse, pero Ucrania y Rusia todavía siguen hoy en guerra, ¿sí o no? ¿Y qué ha dicho el Papa? No se les haga nada de raro que el Papa diga, voy a ir directamente a Ucrania. ¿Por qué? Porque si va, eso va a ser tremendo. O sea, que el Papa vaya directamente a Ucrania y diga, aquí estoy como mediador de la paz. Eso le va a dar más fuerza y más poder a la Iglesia Católica Romana en el mundo para poder llevar a cabo esos planes. Y todas estas recortes de periódicos están hablando del deseo del Papa de ir a Ucrania. Es hora de que el Papa hable sobre la invasión de Rusia y Ucrania. Entonces, termino leyendo estas palabras de Robert F. Kennedy, el hijo del presidente Kennedy que murió. Este joven, este hijo de él, dijo estas palabras hace poco. Cada parte de nuestras vidas estará sujeta al control. Este virus se trata de entrenarnos para la sumisión, entrenarnos para hacer lo que nos dicen. Nos están convirtiendo en unidades de producción y entidades consumidoras. Nos van a robar no solo nuestra democracia y nuestras libertades, sino también nuestra alma, decía él. Estamos en la última batalla, estamos en el apocalipsis, estamos luchando por la salvación de la humanidad. Todos sabíamos que esto vendría, aunque yo nunca creí que llegaría en mi vida, pero aquí está. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay neutrales, solo están los despiertos, los que despiertan y los que eligen dormir. Entonces, es algo muy cierto. Yo quiero terminar con esas frases finales. Entonces, en este tiempo, ¿cuántas clases de personas hay? Entonces, solo están los ¿qué? Los despiertos. Los que están despiertos, ¿y están quiénes? Los que eligen dormir y dicen, no, eso no tiene nada que ver con cuestión religiosa, esto no tiene nada que ver, todo lo que usted ha hablado, eso no tiene nada que ver con la profecía. ¿No? Entonces, están los que quieren dormir y están los que están despiertos y se van a preparar. Entonces, hermanos, Dios nos ayude en este día para que no nos quedemos sin hacer nada. La ley dominical viene, los obreros de la hora undécima, Dios los tiene, ellos van a salir. Hay almas fieles en todas las iglesias que viendo esto, ellos no pertenecen a nuestra denominación, pero ven todo esto y ven que algo se avecina y ellos allá en su fidelidad, en su honestidad se están preparando. Y pronto van a ocupar puestos en el pueblo del Señor de aquellos que no se prepararon y eligieron dormir. ¿Quiere usted dormir o estar despierto? ¿Despierto? Amén. Con la ayuda del Señor, ojalá podamos estar despiertos y Dios nos ayude. Es mi deseo. Amén.